El día de hoy estaremos desarrollando el tema la planificación didáctica. La planificación didáctica es el plan que todo docente debe plasmar, donde explicará cada una de las estrategias que desarrollará durante la clase para poder transmitir sus conocimientos a sus estudiantes. Durante la planificación, estará contemplando tres términos importantes. Uno de ellos es la competencia. La competencia se redacta para definir la unidad, es decir, a través de la competencia se podrá saber para qué utilizará el estudiante el contenido completo. Expectativas de logro. La expectativa de logro permite que la competencia sea determinada, es decir, varias expectativas de logro darán como resultado una competencia. La expectativa menciona el orden lógico de los contenidos, permitiendo que estos se desarrollen de lo sencillo a lo complejo. Por último, tenemos los objetivos. Los objetivos son aplicados durante el desarrollo de la clase. Un objetivo está compuesto por verbo, que es la acción, contenido, que es la base teórica a desarrollar durante la clase, y la actividad de la clase, es decir, la estrategia que se estará utilizando para desarrollar el contenido o para evaluar los resultados de la clase. En este esquema puede verse de qué manera se desarrollan. Primero, tenemos la competencia que abarca el total de la unidad. Luego, la expectativa de logro. Varias expectativas de logro permitirán llevar a cabo una competencia. Y por último, el objetivo. El objetivo es el que se desarrolla durante la clase y permite que a la expectativa de logro podamos aplicar una estrategia. Bien, para comprenderlo mejor, diremos que las competencias didácticas son las capacidades humanas que consta de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones que tienen las personas para la vida en el ámbito profesional y social. La competencia permite saber qué hará el individuo durante su vida con esos conocimientos adquiridos. Luego, las expectativas de logro son aquellos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, elaborados en términos de competencia, como habilidades permanentes e integradas para resolver los problemas cotidianos, que se espera que logren los alumnos al finalizar su etapa de su periodo de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la expectativa de logro define los contenidos conceptuales, que es la base teórica, los procedimentales, que es la aplicación de los conceptuales a la vida, y los actitudinales, es decir, los valores que estará practicando el alumno durante el desarrollo procedimental de los contenidos. Un objetivo didáctico. Muy bien, los objetivos didácticos constituyen una guía inmediata para la planificación del aprendizaje y han de formularse explícitamente a través de los objetivos.
se definen las intenciones educativas con respecto a los alumnos. Al mismo tiempo, proporcionan criterios de valoración del proceso y de sus resultados. Un objetivo no es más que definir qué esperamos del alumno durante el desarrollo de la clase. Para eso, entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien de qué forma se desarrolla el conocimiento en nuestros alumnos. Bien, acá tenemos entonces la aplicación de la taxonomía de Bloom. En ella tenemos una pirámide donde el pensamiento se desarrolla desde lo más simple a un orden superior. Bien, en la base tenemos recordar, es decir, en una primera etapa en el aula se le dan al alumno todos los conocimientos teóricos. ¿Qué se espera de ellos? Que recuerden estos conocimientos, los cuales estarán plasmados en hechos, datos, conceptos básicos, respuestas, sin necesidad de entenderlos. Simplemente actúan de forma memorística. En segundo lugar, tenemos comprender. Es el momento de demostrar entendimiento básico de hechos e ideas a la hora de encontrar información. Como el alumno ya posee la parte teórica al momento de recordar, comprender implica que estos conocimientos los puede identificar y los puede buscar en cualquier momento o en el momento que los necesite. Luego pasamos a la tercera fase, que es el aplicar. Aplicar el conocimiento para la resolución de problemas. En cuarto momento tenemos analizar. Es cuando el alumno ya examina con detalle, descomponiendo la información en partes identificadas. Es decir, que el alumno será capaz de buscar y luego analizar si esta información le es útil o no. Evaluar es el momento de justificar, presentar y defender opiniones, realizando juicios sobre la información. Es decir, el alumno cuestiona lo que se le ha enseñado. Es capaz de presentar y defender sus propias ideas basado en lo que ha aprendido. Y el nivel más alto, que es crear. Una vez que el alumno puede evaluar si le es útil o no la información que ha aprendido en las aulas, entonces es capaz de cambiarlo o de crear nuevas formas o nuevos modelos para encontrar soluciones. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? En el aula de clase necesitamos lo que son los recursos didácticos. Los recursos didácticos están agrupados entre bloques: los materiales didácticos, las técnicas de grupo y las modalidades de formación. En los materiales tenemos los libros, folletos, manuales, guías, pizarrones, rotafolios, entre otros, que son todos aquellos instrumentos con los cuales nosotros podemos mostrarle al alumno los conocimientos. Luego tenemos las técnicas de grupo. En el caso de las técnicas de grupo, es justamente la interacción de los alumnos dentro del aula analizando los contenidos a través de las siguientes técnicas: presentación y animación, análisis general, abstracción, comunicación, organización y planificación,
evaluación y síntesis y colectivización de las ideas. Luego, en el último bloque tenemos modalidades de formación. En ellas tenemos los seminarios, talleres, cursos, asesorías en campo, reuniones de comunicación y exposición de experiencias, círculos de estudio, conferencias. Una vez que hemos definido los recursos, entonces tenemos que ver cómo lo hacemos, cómo los vamos a desarrollar con los alumnos. Para esto tenemos las estrategias. Hay 4 tipos de estrategias. Una es cuando enseñamos valores. Estos valores pueden ser a través de historias, dramatizaciones, proverbios, frases célebres, refranes, imágenes. Están también las estrategias de exploración, que es en el momento que determinamos los conocimientos previos, o al final de la clase para la retroalimentación. Entonces esto se puede hacer a través de cajas sorpresas, peceras, lluvia de ideas, papa caliente, entre otros. Tenemos entre las estrategias lo que son los recursos de enseñanza, como carteles, presentaciones, láminas, esquemas, que son recursos que nos ayudan a transmitir el conocimiento. Y por último, tenemos las estrategias para evaluar. Es necesario evaluar durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa al alumno, pero también nos evaluamos a nosotros mismos. ¿Qué tan claro ha sido el mensaje que hemos transmitido? La evaluación sirve para determinar una nota al final del curso. Entre estas estrategias tenemos collage, hojas de trabajo, pruebas, plegados, álbumes, proyectos, maquetas, entre muchos otros. En el caso de clases virtuales, entonces utilizamos recursos digitales, los cuales tienen a consideración los siguientes 5 aspectos. Una es el contenido, el tipo, la expectativa de aprendizaje, la tecnología que disponga el alumno y por último, los requerimientos que es necesario para utilizar ese recurso. Bien. Donde están el esquema de manos, entonces tenemos entre los audiovisuales están las películas, videos didácticos, temáticos, eh, videos tutoriales, animaciones. Y en tipos de contenido tenemos Score, Wikis, Blog, WordQuest y multimedia. En imágenes podemos utilizar mapas, ilustraciones, organizadores gráficos, infogramas, fotografía. Y por último, en audio tenemos podcast, audiolibros, canciones, entrevistas y narraciones. Planes. Un plan de unidad es el contenido completo que se estudiará en un tiempo determinado. Este se subdivide en temas y subtemas. En este momento vamos a ver un plan de unidad. Bien, este es el plan que utiliza la Universidad Pedagógica. Nuestro modelo educativo es basado en competencias. Entonces, en el plan de unidad estaremos plasmando lo que es la competencia.
Veamos el formato. En el formato tenemos los datos generales, donde está el centro educativo o centro de práctica, el profesor practicante, que en este caso sería usted, la asignatura, vamos a analizar en este plan lo que es contabilidad 1 y el nombre de la unidad que es Normas Internacionales de Información Financiera o NIF. El curso donde, bueno, se da en bachillerato técnico profesional en contaduría y finanzas. En el supuesto de que exista una sección número 2, 23 alumnos con 16 horas. La fecha y el lugar, bueno, el Progreso Lloro, 11 de febrero del 2019. Ahora veamos la competencia. En la competencia podemos ver entonces que se lee, a ver, en la competencia vamos a identificar primero que nada el verbo. Es lo primerito que tenemos que escribir. El verbo. En este caso es aplican. Cuando redactemos una competencia va a estar en tercera persona. ¿Quiénes aplican? Ellos, los alumnos. Entonces, en función a los alumnos, vamos a decir en esta competencia, aplica. El verbo debe de ser un verbo observable. No puede utilizar verbos como conocer, creer, eh, verbos como reconocer, conocer, que son verbos que no se pueden observar y evaluar, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, aplican. Se puede ver que el alumno aplica, así lo podemos observar. Muy bien, tenemos el contenido, que es los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera. Al registrar información contable y elaborar ¿verdad? Y elaborar los estados financieros. Entonces tenemos verbo, contenido y la condición. La condición en este caso es el registro de la información contable y elaborar estados financieros. La competencia puede ser una o dos, pero no tenemos, no necesitamos más competencias. Ahora observemos el contenido del plan. En el contenido del plan marcamos las expectativas de logro. Tenemos lo que son los temas o áreas temáticas, las estrategias de aprendizaje, la metodología, los recursos y las estrategias de evaluación. Bien, en la expectativa de logro, entonces vamos a encontrar que si el tema es definición de concepto, principios de contabilidad. Ese es el tema. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo? En relación a ese tema, entonces colocamos el verbo define él, o sea, en tercera persona, define, no en infinitivo. Define correctamente el concepto de principios de contabilidad. ¿Verdad? Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? Bueno, a través de preguntas, exposición magistral, guía de trabajo. Acá vamos a colocar en las estrategias todas las que utilicemos.
no tiene, no se puede decir que definirá los principios de contabilidad solo con preguntas. Puede hacerlo con exposición, puede hacerlo con guía. No necesariamente vamos a tener conexión con las siguientes columnas. Las únicas que se conectan es la expectativa de logro con el área temática. Veamos en el número 2. El área temática es diferenciación de cada uno de los principios de contabilidad. Muy bien. La expectativa de logro será diferencia cada uno de los principios de contabilidad. Diferencia. Pasamos a tercera persona. El número 3, el contenido es descripción de la historia de las NIF y en las expectativas de logro es describe la historia de las NIF, ¿verdad? Tenemos verbo y contenido en las expectativas de logro, un verbo y el contenido nada más. En la tercera dice explicación de la implementación de las NIF en Honduras, muy bien, y entonces tenemos que explica la implementación de las NIF en Honduras. Bien, luego ponemos todas las estrategias que vamos a utilizar durante este desarrollo. Miren, tiene láminas, cuadros comparativos. Bueno, lo vamos a usar en algún momento. En el caso de las clases prácticas, eh, se define como metodología activa participativa. Luego ponemos los recursos, va a haber una asistencia, plan de unidad, plan de clase. Los recursos es todo aquello que vamos a utilizar, cartulinas, libros, cuadernos. Y luego las estrategias de evaluación. ¿Con qué yo le voy a dar puntos o de qué manera lo voy a evaluar? Entonces, asistencia, participación, trabajo individual, cuaderno, todo con lo que yo le voy a dar puntos. Miren, discurso, trabajos individuales, orden, puntualidad. Y por último coloco cuántas horas me va a llevar esta unidad. Dice que son 16 horas. Una vez que hemos terminado el plan de unidad, entonces podemos hacer el plan de clase. En el caso del plan de clase, vamos a definirlo. La clase es el momento más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es cuando se puede interactuar con el alumno y compartir con él los contenidos por medio de diferentes estrategias. Entonces, vamos a ver de qué manera lo hacemos. Este es el plan de clase a desarrollar y tenemos los datos generales, centro de práctica, profesor, profesor tutor. En este caso, cuando se va a la práctica se tiene un tutor. Luego, la asignatura contabilidad 1, el tema ya lo conocemos, normas internacionales de contabilidad. Y el subtema, miren, principios de contabilidad. ¿Cómo voy a saber yo eso? En este caso, este tema se va a desarrollar en 2 horas, dice acá. 2 horas es una clase, es decir, en un mismo día, él va a tener 2 horas donde va a desarrollar ese subtema. Bien, entonces veamos, miren, el primer tema, definición de los principios de contabilidad, ahora en el plan de clase, es justamente el subtema, miren, principios de contabilidad. ¿Mm? Ahora veamos en las expectativas de logro, este plan de clase tiene expectativas de logro. Entonces dice, define correctamente el concepto de contabilidad, principios de contabilidad y diferencia cada uno de los principios de contabilidad.
Veamos entonces en el plan de unidad. El número 1, ve, identifica correctamente el concepto de principio de contabilidad y el segundo diferencia cada uno de los principios de contabilidad. Entonces, las expectativas de logro que se utilizan en el plan de unidad son exactamente las mismas expectativas de logro que tenemos en el plan de clase. Este es el plan de clase, ¿verdad? En el plan de clase. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar los objetivos? Observemos. Si la primera expectativa es, define correctamente el concepto de principios de contabilidad, miren lo que hacemos. Colocamos la expectativa de logro, que llega hasta aquí, y luego agregamos cómo lo vamos a hacer. Bueno, menciona coma, anotando en su cuaderno después de las explicaciones del maestro. Simple y sencillamente, el objetivo específico es desarrollar la expectativa colocándole una actividad. Ahora veamos el segundo. El segundo dice, diferencia cada uno de los principios de contabilidad y luego, miren, en el objetivo diferencia cada uno de los principios de contabilidad y luego le agregamos la actividad de, en este caso, elaborando guía de trabajo en forma individual en el cuaderno después de las explicaciones del maestro. Y tenemos ya listo las expectativas y los objetivos. Ahora pasamos al cuerpo del plan. El plan de clase tiene varios momentos. Uno de ellos es la introducción, que es la primera parte de la clase. Por lo general comprende unos 5 o 10 minutos. Vamos a colocar aquí 10 minutos. En él, las estrategias de enseñanza es lo que el maestro hace dentro del aula. Y las estrategias de aprendizaje son las acciones que tiene el alumno dentro del aula. Por ejemplo, en la introducción tenemos saluda correctamente. Entonces, ¿qué hace el alumno? Contesta el saludo. El maestro, asistencia o toma asistencia. Entonces, el alumno contesta a la asistencia. Miren. En la siguiente, revisa el orden y aseo. Colabora en el orden y el aseo. Bien. Esta primera etapa dura de 5 a 10 minutos. Estas actividades son actividades cortas y rápidas. Generalmente se hacen de forma rápida. Luego tenemos el desarrollo de la clase, entonces presenta el tema en forma general. ¿Quién lo hace? El profesor. ¿Qué hace el alumno? Presta atención. Luego, define el concepto de principios de contabilidad. Miren, es el primer objetivo que tenemos. Aquí está, ¿ven? Y la primera expectativa de logro, o sea, define correctamente el concepto de contabilidad. Muy bien, entonces acá el maestro lo explica. Define el concepto de contabilidad. ¿Qué hace el alumno? Toma nota en su cuaderno. Luego diferencia cada uno de los principios de contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? El alumno participa cuando el maestro lo solicita. Y si observamos el segundo tema a desarrollar es, miren, diferencia cada uno de los principios de contabilidad, ¿verdad? Eso es, presenta el tema durante el desarrollo. Ahora, en la siguiente etapa, el profesor hace la aplicación. Es decir, el profesor da el trabajo a realizar en el aula. Entonces, asigna y explica el trabajo a realizar, da instrucciones para el desarrollo del trabajo y analiza el trabajo. Entonces, el alumno contesta, realiza el trabajo asignado, entrega el trabajo asignado. Eso es lo que hizo. ¿Qué fue el trabajo asignado? Guía de trabajo, cuaderno del alumno.
Eso fue lo que se ocupó. Luego, en la estrategia de evaluación, bueno, se va a hacer una discusión, hay trabajo individual y se va a calificar el orden. Recuerden que hay contenidos, ¿verdad? Actitudinales en los cuales se valora. Entonces, va a valorar el orden. Esta actividad durará 35 minutos. Y en contabilidad, bueno, la bibliografía es el libro que se está usando. Contabilidad 1 y 2 de Piedad Lamote. Ahora, en el último paso de la clase está evaluación. Realiza preguntas y brinda retroalimentación. Eso es lo que hace el maestro. Entonces, el alumno presta atención al maestro y participa en la retroalimentación, ¿verdad? Esta última etapa tardará unos 5 minutos. Entonces, si contamos, como son 2 horas clase, en los colegios las horas clase no duran 60 minutos, duran de 40 a 45 minutos hasta 50, pero es más o menos entre 40 y 45. Sumemos las horas entonces. En este caso, por ejemplo, tenemos que son 10 minutos más 30, 40 y miren, y 40. O sea, va a llevar 2 horas clase desarrollar esta clase. Muy bien. Y luego, entonces, ahora, un plan de unidad puede tener varios planes de clase. Si observaron acá, simplemente se habían desarrollado 2 de los temas del plan de unidad. Entonces, en este apartado tengo la primera clase, miren, luego la clase número 2 que corresponde a esto mismo y miren, el tema acá, el subtema es breve historia de las NIF y su marco legal, que es el segundo tema que aparece en el plan de unidad. Y luego empezamos nuevamente. Estas expectativas de logro las tomo del plan de unidad y luego a la expectativa de logro le coloco una actividad y entonces ya tengo los objetivos. Ese plan de unidad tiene en total, vamos a ver, este es el número 3 planes de clase, ¿verdad? El plan de unidad que estábamos viendo. Ahora, bien. Ok, ya estudiamos lo que era, ¿verdad? La clase. Es importante que para que el conocimiento llegue al alumno, tengamos un buen plan de clase. En el plan de la clase está todo lo que necesitamos para que el conocimiento correcto llegue al alumno. Me despido con esta reflexión. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Gracias.